Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 2 y expondremos el tema empujes de tierra. Bueno, pues el objetivo es conocer, identificar y aplicar las teorías de cálculo de empujes de tierras para dimensionar elementos de retención. Bueno, pues en este caso, como aquí lo menciona, el, el empuje activo de tierras pues se refiere a la presión ejercida por el suelo contra una estructura de retención. Un muro o un talud. Esta presión es generada por las fuerzas de empuje del suelo que actúan de manera horizontal y tienden a desplazar la estructura. En este caso, pues comprender y calcular el empuje de tierras es esencial para diseñar estructuras seguras y estables en proyectos de construcción. En este caso, pues para el correcto diseño de estructuras de contención como son los muros o estructuras similares, pues se hace indispensable estimar las presiones laterales que genera el terreno sobre estas, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento y la estabilidad del talud. Pues también el suelo ejerce sobre el muro unas fuerzas que tienden a desestabilizarlo. Estas fuerzas que son las que se conocen como empujes de tierras y bueno, su valor cambia de acuerdo con las condiciones que éste posea como parámetros del suelo y condiciones de drenaje. Bueno, este empuje se basa en el principio de que el suelo tiene una tendencia natural a deformarse y a desplazarse en dirección opuesta a la fuerza aplicada. Esto significa que cuando se construye una estructura de retención, como un muro, pues el suelo tiende a ejercer una presión horizontal, como ya lo mencioné, en un intento de volver a su estado original. Bueno, esta presión se conoce como empuje activo de tierras y puede ser calculada utilizando diferentes métodos, como es el método de Rankine o el método de Coulomb. ¿Le puedes cambiar, por favor? En la clasificación de los elementos de retención. En nuestra es común que nosotros tengamos que realizar obras en las cuales se tengan diferencias en los niveles del suelo, sea sótanos, drenes, rampas de acceso, plantas industriales, etcétera. Se trabajan a través de la construcción. En este caso, lo que hacemos es una sujeción de M2 de resistencia. ¿Qué nos así, por favor? Bueno, un elemento de retención soporte a un salvo vertical. Pueden ser de diferentes materiales como de concreto simple, armado, de acero, de madera, etc. Sin embargo, estos elementos, para clasificarlos más fácilmente, los dividimos en dos tipos, rígidos y flexibles. Así, los elementos de retención rígidos son estructuras que sirven para evitar que una masa de materia, generalmente tierra o roca en pendiente, se precipite o derrumbe. Algunas construcciones exigen remover suelo o cortar segmentos, dejando vacíos o caras muy verticales que pueden desmoronarse o colapsarse. Estos elementos se salen de su peso para poder mantener generalmente se hacen materiales como concreto o como mampostería, muestran los elementos de represión flexible. Estos elementos se diferencian de los anteriores en que son de un espesor inferior, que suelen estar reforzados con de acero. Siguiente, por favor. Bueno, entre estos dos tenemos que también elementos que están en un punto medio, elementos con las losas, con contrafuente, son convenciones, no están totalmente reforzados, por lo tanto no son flexibles, al mismo tiempo tampoco
tampoco son tan de grandes, que son rígidos. Los contrafuertes son elementos que se colocan del lado para poder darle una mayor estabilidad al elemento con el que nosotros estamos. Y tenemos a continuación un diagrama donde en diferentes tipos de estructuras de contención. Como ya mencioné, se divide primero en rígidas y en flexibles. En rígidas tenemos que se pueden hacer de varios materiales, como sería hormigón concreto, los cuales se dividen en armado, que es un armado en L, donde el armado del acero está en forma de L, en T, contrafuente o aligerado. Y también más gravedad. Las especiales están compuestas de tierra armada muy forzados. Por el lado de las flexibles tenemos las tabletas y los pantalla, que se dividen en ventilaciones con niveles de apoyo, en situ y de paneles prefabricados. Para las de en situ tenemos las continuas y las discontinuas. Las discontinuas, como anteriores temas, son pilotes que se hagan para el terreno. Las continuas son los pilotes y paneles armados. Siguiente. Tenemos los cantilever de un armado, el cual consta de un cuerpo vertical o alzado que contiene la tierra y se mantiene en posición gracias a la zapata o sea, base, como vemos en la imagen. El peso del relleno por encima es la parte que queda adentro de nuestro muro, que es un sistema los cuales forman un armazón que se rellena con el actúa como ventaja de permitir una tolerancia de asentamientos diferenciables. Sería todo, gracias. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Benjamín Toa García Sotelo y yo les voy a hablar del segundo tema, que es el 5.2, que son los estados plásticos de equilibrio. Y bueno, vamos a empezar con el tema con una pequeña introducción, que como todos sabemos, una masa de suelo va a estar en estado plástico si cada punto de la misma se encuentra al borde de la rotura, como lo podemos ver en esta imagen y como lo hemos visto anteriormente en clase. Rankin nos dijo que los estados de tensión correspondientes son aquellos que van a producir simultáneamente en todos los puntos de una masa semiinfinita de un suelo que está sujeto a su propio peso. Esto lo vamos a denominar como los estados de equilibrio de plástico de Rankine, que posteriormente vamos a explicarles. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos dice que la relación que va a existir entre dos tensiones principales de un material granular no debe exceder el valor de la siguiente fórmula, que va a ser P por 1 sobre P por 3, que es igual a N, y esto va a multiplicar por el ángulo, y el mismo ángulo a la tangente va a ser a 45 más el ángulo sobre 2, donde el ángulo que tenemos aquí va a ser el valor del ángulo de la fricción interna del suelo, como lo hemos visto. La presión de PB, que aquí es P, de la masa de la arena indicada en la figura, donde puede ser tanto la tensión principal como la mayor con la menor. En una arena que va a estar en reposo, depositada por la naturaleza o bien una arena artificialmente por el hombre, la K, que aquí lo vamos a ver en la siguiente fórmula, va a adquirir el valor de K por cero, que esto pues va a ser cero, o un valor intermedio entre Ka y Kp, de modo que pH, como lo hemos visto, va a ser igual a K0 por Pb, donde K0 es una constante empírica que va a denominar el coeficiente de la presión lateral de las tierras en reposo, cuya magnitud va a depender de la densidad de la arena y del proceso de formación de este depósito. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? El valor de Ka lo va a denominar el coeficiente del empuje activo que nosotros vamos a tener.
Cuando la masa de tierra se expande, se va a expandir en dos secciones, como lo hemos visto, y el valor de K va a disminuir constantemente hasta que ésta va a alcanzar el valor mismo de Ka. En este preciso momento, la arena que nosotros tenemos, ya sea artificial o naturalmente, va a entrar en estado activo de Rankine y a una profundidad Z, y la presión horizontal que vamos a ver aquí va a ser igual a que es la misma fórmula que usamos anteriormente, que es P por 1 sobre P por 3, que es igual a el ángulo de fricción igual a la tangente 2, 45 el ángulo más el ángulo sobre 2. Y aquí podemos ver una figura que nos explica la tensión que estamos viendo, como se los expliqué, del suelo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a pasar con los tres estados que va a tener el suelo. El primero, que es el estado de reposo, que es considerado como un elemento del suelo, imaginándolo de una forma de un cubo, localizando a la profundidad Z de una masa del suelo. Este va a encontrarse sometido a esfuerzos en función de la profundidad que este va a tener. Considerando en planos horizontales y verticales a los esfuerzos que va a estar sometida la partícula, van a ser los esfuerzos efectivos verticales y los esfuerzos efectivos horizontales respectivamente, que en caso de que el suelo sea un suelo seco, esos van a ser los esfuerzos verticales totales y los esfuerzos horizontales totales respectivamente. Y como aquí lo podemos ver, tenemos una pequeña tablita que nos habla de los suelos verticales, los horizontales, con sus respectivos, esfuerzos efectivos y esfuerzos totales. Aquí, como lo podemos ver, es sigma prima y sigma normal, que es sigma prima B y sigma prima H. Y luego acá podemos ver que es sigma B y sigma H, y aquí en el suelo podemos ver, en el suelo seco, que sigma prima B va a ser igual a sigma B y sigma prima H va a ser igual a sigma H. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y algunas de sus características por destacar es el estado de equilibrio elástico que este va a tener, su deformación vertical por efecto de carga sin expansión lateral, debido al confinamiento que este tipo de suelo va a tener. El empuje en reposo, que es igual a KO por SV. Y en muros impedidos de deformación y movimiento, vamos a usar la fórmula que anteriormente les expliqué, que es igualita a las otras dos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, pasando al siguiente estado, que es el activo, también lo vamos a poder decir como la profundidad de la zona, de la tensión y la altura crítica en los suelos cohesivos, como lo son las arcillas. Los suelos puramente cohesivos, aquí donde el ángulo de fricción interna va a ser cero, no son recomendables como rellenos de un elemento de retención, debido a los cambios de propiedades físicas que estos van a tener constantemente con la presencia o ausencia de agua, como les dije anteriormente, como lo son las arcillas, o por procesos de consolidación. Pero, sin embargo, es importante observar el comportamiento de este mismo suelo, debido a que existe una zona de tensión en este mismo, que va a contribuir a que el suelo pueda excavarse de forma vertical sin una necesidad de un soporte de retención, como lo son en los suelos de estado pasivo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vamos a ver alguna de sus características, que puede ser que el muro se mueve, que los elementos del suelo se van a expandir, como dice aquí, por la entrada o la salida del agua. El esfuerzo vertical permanece constante, pero el esfuerzo lateral se reduce. Se alcanza la falla por corte o equilibrio plástico, y K no disminuye más, ya que K va a ser igual a KA. Y aquí vamos a poder ver que S1 va a ser igual a SB, y esto va a ser igual a 3 veces S por NF más el 2 más CONF, que esto igual va a ser a SHNF más 2CONF, todo esto si C es igual a 0. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y por último vamos a tener el empuje pasivo, que este va a producirse cuando la estructura de la contención que nosotros estamos armando es la que va a empujar contra el terreno. Aquí, como podemos ver, que en la figura se va a mover la magnitud A, que aquí lo describen como X, en sentido inverso al que lo hace al estado activo. Es decir, que es todo lo contrario al que vimos anteriormente. Esto se va a poder decir que es cuando el muro se desplaza contra el terreno, o sea que pueden como chocar las fuerzas, lo que comprime, y tanto el terreno como el muro van a reaccionar. Este va a tener siempre una reacción y su valor va a ser mucho mayor que el estado activo.
Y algunas de sus características son que el empuje es máximo contra el muro cuando se alcanza la falla por corte. El depósito se comprime horizontalmente, ya que sigma h es igual a sigma 1 o respectivamente sigma b es igual a 3 veces sigma. Y K va a aumentar hasta el valor crítico, ya que K va a ser igual a Kp. Y bueno, vamos a seguir utilizando la misma fórmula que utilizamos anteriormente, que nos indica todos estos datos. Y bueno, aquí como podemos ver, nos indican la descripción de cuando es el empuje pasivo y cómo va a reaccionar con el muro de contención. Como les dije, es como un choque de fuerzas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, pasando con la teoría 5.3, teoría y métodos para determinar empujes de tierras, pues nos encontramos con que se denomina empujes de tierra al suelo y elementos de contención de tierras que se emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno, edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediatas excavaciones no serían estables sin sujetación o bien se trata de eliminar posibles infiltraciones de agua a través de taludes. Esto sentando el punto 5.3. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bien, pasando con un tema un poco más específico, nos encontramos que el muro de contención cumple con una labor estructural de contención de tierras y de impermeabilización del vaso, pero no se puede considerar como un elemento totalmente terminado o impermeable, dadas las características intrínsecas del material y el proceso de la ejecución. Y bueno, si no se permite un desplazamiento como tal, lateral del muro de contención, la distribución y a la presión de la tierra contra la estructura de retención se calcula con la siguiente ecuación, que es sigma h es igual a K sigma por sigma z. Y bueno, aquí nos especifica qué es cada variable, donde nos especifica que sigma h es el esfuerzo efectivo horizontal que se ejerce contra el muro de contención a la profundidad que, bueno, conocemos como la letra Z, y también nos explica que esfuerzo de Z, que sería OZ, es el esfuerzo vertical efectivo actuando a la profundidad igual de Z. Nos encontramos con que K sigma es el coeficiente de presión lateral de tierras en reposo y Z es la profundidad medida desde la superficie del relleno activo. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bien, nos encontramos con que hay tres teorías, en la cual pues hace cabeza una por la teoría de Rankine, que bueno, nos menciona que en 1857 que comenzó a investigar las condiciones de los esfuerzos en suelos y sus estados límites plásticos, encontró que se empleaban dos métodos, que sería el activo y el pasivo. Empezando por el estado activo, se menciona que el estado práctico activo se sucederá cuando el elemento de retención se aleja del suelo y este queda en una falla incipiente, y este caso puede darse una pequeña rotación de elemento de retención, y es por eso que comúnmente se utiliza como criterio para el diseño de muros y tablas tecados. Por el parte del estado pasivo, sucede cuando el elemento de retención presiona en el suelo y queda en una falla incipiente. Entonces, pues, aquí la diferencia que habría sería más que nada que la de estado activo se aleja o está, como tal, no está sujeta en el suelo, y la de estado pasivo está sobre el suelo apoyada. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, amigo, por favor? Bien, la teoría de Coulomb. Nos encontramos con la teoría de Coulomb. Y bueno, él publicó en 1776 su teoría racional y observó que si se retiraba el soporte de un suelo friccionante, en el relleno se formaba una cuña de falla delimitada por la superficie del suelo. El límite con el soporte y una superficie curva de falla desarrollada en el relleno y que para fines prácticos considerada plana, como se muestra en la figura, donde W es el propio de la cuña crítica, F será la resultante de la reacción del suelo y E será la resultante de la reacción del soporte, que esto viene siendo pues igual al empuje que se hace sobre el muro. Y A es el ángulo de inclinación del respaldo a soporte vertical, y beta es el ángulo de inclinación en la superficie del relleno con horizontal, y bueno, phi sería el ángulo de fricción interna, y sigma o gamma es el ángulo de fricción suelo-soporte. Y aquí nos menciona que el empuje que ejerce el suelo contra el soporte se puede terminar conociendo la cuña crítica y resolviendo gráficamente a través de una suma vectorial,
debido a que conocemos la magnitud, dirección y sentido del vector W, y las magnitudes y direcciones de los vectores tanto F como E, y bueno, como se menciona en la parte de arriba en su teoría. Y aquí tenemos un pequeño esquema donde nos encontramos con que F y E son los vectores que tienen una intercepción en una parte baja del vector E, y por parte derecho no se alcanza a ver bien, pero logramos ver lo que sería beta, que es el ángulo de inclinación de la superficie del relleno, y ya no se alcanza a ver lo que es phi y W. Creo que hay una pequeña falla con la imagen. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, amigo, por favor? Bien, la solución matemática o el modelo matemático que muestra Coulomb para un suelo friccionando está dado con la siguiente fórmula, donde nos encontramos con una fórmula grande, donde especifica que E alfa es igual a 1/2 de gamma por h cuadrada. Y bueno, esto se multiplica por el coseno de 2, que multiplica phi menos el ángulo, menos el alfa, sobre coseno al cuadrado de alfa por el coseno de gamma menos alfa. Esto pues será multiplicado por 1 más raíz cuadrada de seno de alfa más phi por el seno de phi menos beta sobre coseno de gamma más alfa por coseno de alfa menos beta, y esto pues bueno, multiplicado al cuadrado. Como vemos, es una ecuación un poco larga y un poco, pues sí, con bastantes valores. Y bueno, aquí nos menciona que en el caso de que el parámetro de soporte sea vertical, nos menciona que beta será igual a 0 y el relleno sea horizontal, de beta igual a 0 y la fricción del suelo menos soporte no existía. Las teorías de Coulomb y de Rankine para este activo coinciden, y que bueno, también se da 1/2 de gamma por H2 sobre tangente cuadrada de 45 menos el ángulo de fricción interna entre 2. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, amigo, por favor? Bien, entrando con el método de Kuhlmann, aquí nos encontramos con que es un método gráfico que nos sirve más para determinar el mayor empuje sobre el soporte, provocando por la cuña crítica del suelo. El método de suelos friccionantes, amigo, creo que te cambiaste, gracias. El método de suelos friccionantes consiste en proponer varias cuñas hipotéticas de falla y dibujar los polígonos de fuerza sobre un mismo eje, de tal forma que se pueda trazar una línea curva, línea de Kuhlmann, como se conoce, que una los vectores que representan los empujes de las diferentes cuñas con la finalidad de determinar el vector de mayor magnitud que representa el mayor empuje sobre el soporte, de empuje activo, como tal conocido. Y bueno, esto nos da con la finalidad o con el objetivo didáctico, se dibujan los vectores del peso propio de forma vertical, notándose que el máximo empuje corresponde a la de la cuña 4, que es donde la línea de Kuhlmann es tangente a una línea vertical. Y si hacemos o alcanzamos a distinguir aquí en la parte de la gráfica, bueno, nos encontramos con las cuñas. La cuña crítica nos menciona que es la 4. Como vemos, está un poco más remarcada, está en negro este vector, ya que es la que coincide con el esfuerzo mayor, que es el que llega hasta F5, pero primero pasa por F4, que ahí es donde encontramos pues como tal el empuje máximo que se genera en esta parte. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, amigo, por favor? Bien, entrando con el tema 5.4, que sería DMs, nos menciona que cuando se hacen excavaciones temporales en obras, es necesario mantener la estabilidad de las paredes para que no pueda haber un accidente, un derrumbe, sí, como tal derrumbe de nuestros taludes o nuestras excavaciones como tal, y pueden ser elementos de madera o acero detenidos por puntales colocados transversalmente a la excavación. El sistema de ademados son herramientas auxiliares de perforación. Los ademes son colocados en el suelo mediante martinetes o hincados por vibración. Y bueno, el ademe no se utiliza para la contención de paredes de una excavación, sino que también se utiliza para sostener muros antiguos, arcos, construcciones entre sí. Y el ademe comúnmente se utiliza cuando se trata de excavaciones de poca anchura, por ende se va retirando conforme se va efectuando el relleno y la consolidación del terreno. Y bueno, aquí pues es un método muy fácil, como vamos avanzando, vamos retirando parte del ademe para pues no ir teniendo derrumbes como tal. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo? Gracias. Más en
tema. Menciona que los ADM son sustituidos posteriormente por muros de contención de piedra o de concreto. Si se trata de excavaciones para alojar tuberías o cualquier elemento similar que se requiera excavaciones de poca anchura, el ADM se va retirando conforme se va efectuando el relleno y la consolidación del terreno. Un punto que nos marca dentro de los tipos de ADM que podemos destacar se encuentran ADM tipo rotatorio, y pues se utiliza principalmente en la excavación de pozos donde se coloca una tubería generalmente de acero adentro de la perforación, proporcionando una conexión directa entre la superficie y el acuífero, al mismo tiempo que soporta las paredes del agujero. Y pues como tal se menciona que es rotatorio porque como tal es un círculo donde tenemos un pozo, entonces es una forma circular y por eso es que tiene este nombre. ¿Me apoyas con el siguiente, amigo, por favor? Nos encontramos con el ADM ensamblable o muro Berlín. Consiste en perfiles metálicos hincados verticalmente, en los cuales se colocan tablones de madera para contenerlos. Muro Milán es un muro de contención fabricado in situ. Esta opción se utiliza cuando se presenta una alta compresibilidad del suelo y con un gran contenido de agua. Tiene la característica de ser fabricado antes de que se realice la excavación que delimitará. Y ADM tipo pantalla. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bueno, creo que aquí ya no vemos el ADM tipo pantalla, pero es muy similar al muro Milán, ¿vale? O sea, todo mi parte. Hola, buenas tardes. Pues siguiendo un poquito con los temas que estamos viendo, yo les voy a explicar sobre el 5.5, que es dimensionamiento de muros. Los muros de retención son usados comúnmente en proyectos de construcción y tenemos para estos cuatro clasificaciones. Primeramente, el muro de retención de gravedad, que como podemos ver es el primero que tenemos en la imagen y dice que es de concreto simple o mampostería de piedra. El segundo que tenemos es un muro de retención de semigravedad, que es este que está inclinado y cuenta con un refuerzo interno. También tenemos el muro de retención en voladizo. Este cuenta con un talón de un pie y también tiene un refuerzo. Y tenemos los muros de retención contrafuertes. Estos están ayudados justamente por estos apoyos que se le van a llamar contrafuertes, que ahorita lo vamos a hablar adelante. Primeramente, los muros de retención de gravedad se construyen con concreto simple o mampostería de piedra, como ya había dicho. Estos dependen de su propio peso y del suelo que descansa sobre la mampostería para su estabilidad. Este tipo de construcción no es económica para muros altos. En muchos casos, los muros de retención de semigravedad se le usa una pequeña cantidad de acero para la construcción de los muros de gravedad, minimizando así el tamaño de las secciones de los muros. Los muros de retención en voladizo se construyen de concreto reforzado y consisten en un tallo delgado y una losa de base. Son económicos hasta una altura de aproximadamente 8 metros. Los muros de retención de contrafuerte son similares a los muros en voladizo. Sin embargo, a intervalos regulares tienen losas verticales delgadas de concreto que son conocidas como justamente los contrafuertes, que unen entre sí el muro con la losa de base. El propósito de los contrafuertes es reducir las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes. El dimensionamiento de muros se realiza para resistir las acciones que puedan provocar, digamos, el volteo, el desplazamiento y los esfuerzos excesivos en la base, que como ven aquí tenemos en la imagen, está cada caso ordenado. Y también al diseñar muros de retención, los ingenieros debemos de suponer algunas de las dimensiones, llamado esto proporcionamiento o dimensionamiento. Esto va a permitir que el ingeniero revise las sesiones de prueba por estabilidad. Digamos que es como una propuesta que damos y que vamos a ir comprobando poco a poco con nuestros cálculos. Si las revisiones por estabilidad den resultados no deseados o que no cumplen satisfactoriamente con las normas complementarias, se van a cambiar y se van a estar revisando de nuevo. En la figura podemos ver las proporciones generales de varias componentes de muros de retención usados para las revisiones iniciales. Claro que a todo esto debemos resaltar que la parte superior del tallo, que el tallo se le llama a la parte justamente donde está el cabezal, o también le podemos llamar corona,
de cualquier módulo de tensión no debe ser menor de aproximadamente 0.3 metros de ancho para un colado apropiado de nuestro concreto. Los muros de retención de contrafuerte son similares a los muros en voladizo. Sin embargo, las losas de contrafuertes deben ser de aproximadamente 0.3 metros de espesor y estar espaciadas a distancias centro a centro de 0.3 a 0.7. Y note que en la parte superior del cuerpo de cualquier muro de retención debe ser mayor a 12 pulgadas, como ya había dicho, para colocar apropiadamente nuestro concreto, ya que si llega a ser mayor, podemos tener a llegar a un desgregado de nuestro concreto al no poder bajar bien la manguera de nuestro camión concretero. Y la profundidad D, que hasta la base de la losa debe tener por lo menos 2 pies, que como vemos en las imágenes, el D es, digamos, nuestro nivel del terreno a donde está la punta de nuestro muro. Sin embargo, el fondo de la losa de la base debe situarse debajo de la línea del congelamiento estacionario. Eso sería todo de mi parte. Bueno, continuando con el tema 5.6, software de aplicación. Bueno, pues sabemos que los softwares o programas de mecánica de suelos son empleados para realizar análisis y cálculos geotécnicos y de mecánica de suelos vitales en un proyecto. Su notación matemática de actuación instantánea, la inteligencia de unidades y las potentes prestaciones de cálculo con una interfaz fácil de usar permiten a los ingenieros optimizar el trabajo y tener resultados más confiables. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, el primero que tenemos es el Geo5. En este software, bueno, este programa se utiliza para el cálculo de presiones de tierra activa, pasiva y en reposo, actuando sobre estructura y muros de contención. Bueno, algunas características es que tiene una base de datos de parámetros de suelos, entorno de suelos con estratificación generalizada, permite cualquier número de sobrecargas aplicadas a las estructuras. Tiene un modelado de agua delante y detrás de las estructuras, tiene una forma general del terreno detrás de la estructura y bueno, también aplica para varias teorías de presión de tierras como los de Asby, Coulomb, Sokolowski, bueno, muchos más. También tiene una tierra, el análisis de presiones de tierra en parámetros efectivos y totales, tiene un efecto sísmico. También, bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Ok, bueno, ahí como podemos observar en las imágenes, esa es, bueno, un ejemplo de cómo se utiliza el programa, pero bueno, tiene unas principales ventajas, que es la estructura de informe personalizada mediante un menú de árbol, el perfil de la empresa con el logo de la cabecera del reporte, tiene variedad de imágenes muy fáciles de agregar, las imágenes pueden ser editadas por el usuario y tiene regeneración de imágenes cuando se cambian los datos de entrada. ¿Le puedes cambiar, por favor? El siguiente programa se llama Geoslope. Bueno, este programa se ha convertido en uno de los softwares más utilizados en el ámbito de la ingeniería civil, ya que permite el análisis de la estabilidad de taludes y el análisis de rotura en los terrenos más comunes. Tiene una versión gratuita para estudiantes que pese a no permitir el acceso a todas las opciones, sí permite aprender a usarlo y a disponer de toda la información, manuales y ejemplos. Pero alguna desventaja es que está en inglés. Y bueno, sus modelos de cálculo son altamente fiables y esto lo demuestran numerosos artículos técnicos científicos. Elabora documentos DWG, PNG, docs, etcétera. Bueno, y también los informes son elaborados por sus mismos softwares y no necesitan de programas como Word o CAD. ¿Le puedes cambiar, por favor? El siguiente se llama Slide, es un software de análisis de estabilidad en taludes en 2D que utiliza métodos de equilibrio límite para el cálculo de la estabilidad. Su ámbito de aplicación y obra civil es muy variado, permite evaluar un gran número de problemas geotécnicos, tales como la estabilidad de terraplenes, presas, taludes en excavaciones o
en minas o edificaciones, efectos de cargas externas, sísmicas, eficiencia de elementos de refuerzo, entre muchas más. Bueno, este incluye el análisis de agua subterránea por elementos finitos en estado estacionario e integra capacidades de análisis de sensibilidad probabilísticos y análisis retrospectivos. También es un software muy flexible y muy desarrollado. A nivel mundial es uno de los más utilizados. Y bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? El siguiente se llama Phase 2, es un software en 2D como el anterior, de elementos finitos para el cálculo de esfuerzos y deformaciones alrededor de las excavaciones y se puede utilizar para resolver una amplia gama de problemas mineros e ingeniería civil, para con ello proponer de acuerdo a estas la forma más segura y rentable de explorar un yacimiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, el siguiente es Plaxis 3D. En este, pues, incluye la funcionalidad más esencial para realizar análisis diarios de deformación y seguridad para suelos y rocas. Este software integra para diseños y análisis de suelos, rocas y estructuras asociadas, facilita el modelo 3D completo. Dentro de este software existen como 4 tipos, que es el Plaxis 3D, Plaxis 3D Advanced, Plaxis 3D Ultimate y Plaxis 3D Worksite. Todos estos tienen diferentes características, pero todos son muy utilizados. Bueno, ya como conclusión, podemos decir que el empuje de tierras es importante en la ingeniería geotécnica y la civil, ya que va a afectar directamente a la estabilidad y seguridad de las estructuras de retención. Un cálculo incorrecto o una falta de consideración del empuje puede llegar a tener fallas en la estructura, deslizamientos del suelo y posibles daños a la propiedad y a la vida humana, ya que, como bien sabemos, también es un riesgo para nuestros trabajadores, ya que podemos incluso llegar a que lleguen a la muerte. Además, este también va a influir en el diseño de cimentaciones y en la planificación en las excavaciones. Es por esto por lo que conocer y comprender el comportamiento del suelo y su capacidad para ejercer presiones horizontales va a ser de vital importancia para evitar riesgos geotécnicos y garantizar la estabilidad de las obras de ingeniería civil. Los métodos de cálculo, como el método de Rankine y el método de Coulomb, proporcionan herramientas para determinar y contrarrestar el empuje del suelo. La comprensión del comportamiento del suelo y su interacción con las estructuras es esencial para abordar los desafíos geotécnicos y garantizar la seguridad en la construcción de nuestras infraestructuras. Eso ya todo de nuestra parte. Gracias.